Nos dijimos que vamos a utilizar el Wow Slider. Entonces hay que ir a nuestro navegador, escribir wow Slider, así como suena la expresión Wow Slider. ¿Ok? La primera opción que nos da el buscador es la que corresponde al sitio oficial de Wow Slider. ¿Vale? Como toda herramienta gratuita que nosotros utilizamos, este, tenemos varias opciones para la descarga y para su empleo. Pues básicamente este generador de sliders nos permite generar esta herramienta siempre y cuando tengamos en nuestros equipos el sistema operativo Windows o Mac. ¿Okay? Si tenemos Linux, pues ya no la hicimos, no necesitamos otra cosa. Pero si tenemos Windows o tenemos Mac, entonces esta herramienta nos va a servir. Las opciones de descarga vienen en la parte superior o incluso en la parte inferior, aquí donde dice descarga gratuita. A ver qué pasó. Un momentito, voy a leer aquí el mensaje. Sí, ok, sí, está muy bien. Gracias, Alberto. Descargamos entonces la herramienta, le damos clic ahí. Nos va a pedir, pues, nada más que llenemos un formulario. Ya saben, para que nos vaya enviando información si nosotros nos vamos interesando por sus servicios. Y ahí ponemos el correo electrónico que nosotros utilicemos. Le vamos a poner el personal, a ver. Ahí pongan ustedes una cuenta que ustedes utilicen. Ok. Y descargamos. Entonces, tiene una versión gratuita para la descarga de la herramienta, pero pues si nosotros queremos acceder a ¿cómo se dice? A las características más avanzadas de la herramienta, pues obviamente ya nos pide un desembolso de dinero, ¿no? Nosotros lo vamos a utilizar solamente para generar el slider, pero no vamos a pagar ningún dinero por él, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes hayan llenado ese formulario, necesitamos nuevamente revisar ahora nuestro correo electrónico para recibir la notificación como la que estamos viendo ahorita. Entonces, observen que lo que nos manda por correo es la liga de descarga, ¿no? Nos dice ahí, estimado Pablo Daniel, gracias por registrarse. Por favor, descarga Free Wow Slider usando las ligas en la parte inferior, ¿no? Y acá nos dice para Windows, das clic aquí. Si tienes Mac, entonces das clic aquí. ¿Vale, vale? Nada más eso es lo que necesitamos. ¿Ok? Aquí nos dice, estas ligas solamente son válidas por 48 horas. Es decir, si yo me doy de alta y ya me llega mi correo y no descargo este, esta aplicación en ese tiempo, entonces, pues seguramente no me, ¿cómo se llama? No me dejará descargarlo una vez pasado ese tiempo. Ah, pues vean aquí que les muestra este mensaje de seguridad. Vamos a probar con... ah, vamos a ver aquí. Uf, vamos a modificar a la parte del navegador para que nos dé permiso de descargar esto. Nuevamente, darle descarga. Por seguridad, normalmente los navegadores, ¿cómo se dice? Eh, restringen la descarga de algunos archivos con determinados formatos.
¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿sale? Nos manda un mensaje donde dice que no nos da permiso de descarga de este archivo, pero lo único que nosotros tenemos que hacer es modificar la configuración de nuestro navegador para que nos permita la descarga, ¿sale? De archivos, en este caso de tipo zip, ¿vale? Vamos a ver aquí. Yo le di descargar. Ok. Entonces ahí yo ya le dije mantener. Una vez que me sale el mensaje de que Chrome no permite la descarga, me dice que lo descarte. Si yo digo descartar, entonces no lo va a descargar. Si yo le digo que me mantengo en mi decisión, entonces ahora sí me va a dar chance de descargar el elemento que yo quiero. Y observen que lo que se descarga, pues es una carpeta que se llama Wow Slider Win Setup, ¿no? Yo lo tengo aquí en mi carpeta de descargas, pero ustedes lo pueden colocar donde ustedes gusten. Vamos entonces a extraer el contenido. Ok, ahí ya me creo una carpetita. Wow Slider Win Setup. Ok. Y viene aquí su archivo para la instalación. Doy doble clic para ejecutar. Me va a pedir permiso de instalación y le decimos que sí. Le damos siguiente y ahí empieza a trabajar. Ok. Entonces la instalación es rápida, no tarda uno mucho en instalar esta herramienta. Observen cómo avanza rápido en la instalación. Y ahí ya hemos terminado la instalación del Wow Slider. ¿Ok? Profe, si a mí me parece Sí, sí, sí. que no se puede completar la extracción, Quiere decir que no es que se a mí me... descargó correcto, completo. Ok, Sí, hay que intentarlo otra vez. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos la herramienta. Observen que básicamente lo que nos muestra pues, es una ventanita y acá me dice arrastra y suelta imágenes o el folder con las imágenes en esta parte, es decir, todo este recuadro para empezar, ¿ok? O me dice agregue imágenes y video, ¿ok? Es decir, podemos agarrar imágenes que tengamos almacenadas que hemos descargado y vaciarlas en este lugar. Vamos entonces a agregar esas imágenes que nos está diciendo, ¿ok? Vamos a agregar entonces elementos. En este caso estábamos diciendo que, por ejemplo, yo quiero mostrar lugares, personas o productos o servicios que representen, por ejemplo, mi marca o lo que yo estoy mostrando en mi página, ¿ok? En este caso yo lo único que voy a descargar, por ejemplo, van a ser imágenes de paisajes, ¿no? Pero ustedes pueden ahí hacer una recopilación. Hola, paisajes, muy bien. Una recopilación de imágenes, por ejemplo, de sus productos o servicios. Vamos a buscar aquí unas imágenes bonitas y también, obviamente también, una recomendación es que consideren que las imágenes que van ustedes a agregar deben ser de buena calidad y buena calidad se refiere no a esto, es decir, al tamaño o la definición de las imágenes. ¿Ok? Si yo agrego una imagen pequeñita, ¿ok? Como esta que estamos viendo, 625 por 1200 es pequeña, ¿vale? Y también agreguen o utilicen imágenes que tengan digamos, un tamaño acorde a todas las demás imágenes que ustedes van anexando. ¿Ok? Es decir, si las imágenes que utilizo tienen un tamaño donde el ancho, ¿vale? Donde la imagen tiene un ancho más grande que un alto, pues todas las imágenes deben de ir en esa lógica. No puedo agregar imágenes que tengan la distribución distinta, es decir, un ancho más pequeño que el alto, ¿no? Entonces voy a utilizar esta, voy a descargarla, voy a decir aquí guardar imagen como. Estoy aquí en mi carpeta de descargas y voy a crear una carpetita
¿vale? Para guardarlas aquí dentro de mi carpeta de diseño de páginas, ¿ok? Y aquí voy a crear una carpeta que diga paisajes, ¿ok? Y dentro de paisajes voy a empezar a guardar las que ya voy aquí almacenando. Entonces le voy a poner esta Alberta, ¿ok? Traten siempre de modificar el tamaño perdón, el nombre de las imágenes para que no se muestre tal cual está en la nube. Comúnmente los nombres de las imágenes en la nube pues son muy extensos y pues no queremos que para nosotros sea difícil hacer referencia a esas imágenes cuando las estamos utilizando en nuestros diseños. ¿Ok? Por lo tanto, pues se sugiere que si van a utilizar imágenes de acá, pues les cambien. Pues tenemos 1200 por 800. Si el tamaño de la imagen se acerca a eso, pues está muy bien. ¿Ok? No ¿Y si hay... pasa hay algún inconveniente? No, lo que pasa, si tú no le das un tamaño, digamos, ¿cómo decirlo? Que tenga proporciones similares a las que tú tienes, lo único que va a pasar es que se va a deformar alguna de las imágenes. Pero si la diferencia no es mucho, la deformación no se va a notar, ¿no? No es lo mismo llevar un rectángulo entre dos rectángulos que más o menos tienen las mismas proporciones, ajustarlas, que si la imagen, por ejemplo, es un cuadrado y la quieres llevar a un rectángulo, pues evidentemente ahí se va a notar a lo mejor un estiramiento, ¿no? De la imagen. Entonces, es mejor buscar imágenes que tengan una proporción muy similar, ¿ok? Entonces se van a ir dando cuenta. Voy a tratar de que también en estas sesiones, por ejemplo, podamos ver una herramienta para edición de imágenes que también sea gratuita, ¿ok? Por si alguno de ustedes está interesado en ya, digamos, de manera poquito más profesional, darle el tratamiento, ¿vale? Pero que sea gratuita, porque tenemos muchas herramientas de edición, como por ejemplo el Photoshop, ¿no? Que es. Ok, vamos a bajar unas 4 para que se vea cómo trabaja el Wow Slider. Ok, aquí tenemos otra. Vale, ya está. Entonces ya tenemos nuestras imágenes. Ya todas mis imágenes las guardé en una carpeta. ¿Vale? Esa carpeta donde estoy guardando todas mis páginas que voy creando. Tengo mi carpeta de paisajes y es todo lo que vemos aquí. Vamos a poner naturaleza. Ok. Pues ahora sí, según lo que me dice la herramienta, lo que necesito es o arrastrar las imágenes hacia acá, o arrastrar una carpeta hacia acá, o dar clic donde dice agregar imágenes y video. Pues vamos a intentarlas. Vamos a agregar todas las imágenes, las selecciono de mi carpeta y las arrastro hacia acá. ¿Ok? Ya tengo ahí todas mis imágenes apiladas. ¿Ok? Cada vez que yo selecciono una de estas, ¿ok? Observen cómo se va mostrando ahí la manita. Cada vez que yo voy dando clic en una de estas, en la parte inferior se va mostrando, por ejemplo, su nombre. ¿Ok? Y por defecto ya empieza a construir los efectos que le va a agregar al slider que yo quiero. ¿Vale? Observen. ¿Dónde configuro esto que está sucediendo? Pues del lado derecho viene una parte que dice templates. ¿Vale? Y dentro de los templates, pues yo encuentro toda una serie de opciones, ¿sale? Que lo único que hacen es aplicar la manera en que se va a construir el template, perdón, el slider. ¿Sale? Entonces recuerden, el slider es esta parte, es esa parte de ese catálogo de imágenes que van cambiando una entre otra y entre cada cambio hay un efecto, ¿no? Una transición.
Entonces, no, o sea, lo único que nos queda es empezar a seleccionar qué efectos son los que nosotros requerimos. Por ejemplo, voy a dar clic acá en el que dice Epsilon, es el que está por defecto. Si le doy en el que dice Angular, ¿vale? Observen que ahí se va observando, ¿vale? Y así sucesivamente. Aquí yo voy explorando los efectos con los cuales se está construyendo esta parte. Si se fijan, más o menos en general, las transiciones que se realizan entre imagen e imagen en este tipo ¿cómo se llama? De opción, pues son similares, ¿no? Burbujas y pasa una hacia la otra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero si yo me voy desplazando hacia la parte inferior, observen que además de hacer la transición le va agregando otros efectos, por ejemplo, el efecto de sombra, de realce del cuadro. Observen cómo estábamos en el primer efecto, ¿vale? Se muestra así, ¿no? Un cuadrito y tiene un fondo grisecito. ¿Ok? Se ven acá los controles de reproducción y las flechas para pasar. Si yo me paso a otro elemento, pues me daré cuenta que va cambiando. A ver, ¿dónde vi? Aquí está. Cristal, el efecto cristal. Seleccionamos otro efecto. Este efecto, por ejemplo, ahora le agrego un sombreado en la parte inferior de mi ventana para que tenga un efecto de que está flotando, ¿no? Que está elevado. ¿Ok? Puedo modificar desde el tipo de letra que se muestra en los mensajes. ¿Ve? Por ejemplo, me gusta esta letra. Y ahora todos los mensajes que se muestran llevarán ese tipo de letra. ¿Cómo puedo modificar el tamaño de la propia letra? A lo mejor yo considero que los nombres que me está mostrando son muy pequeñitos y puedo modificar precisamente el tamaño para que se muestren ahora en un tamaño más grande. Ahora, si ustedes se fijan, aquí salen nombres, ¿no? Dependiendo de la imagen que se está mostrando en el momento. Esos nombres son los que obtiene o recupera de los nombres que por defecto ya tenía cada imagen, pero nosotros podemos modificar, ¿ok? El nombre de la imagen que nos está mostrando. Por ejemplo, me dice Alberta, pero está con minúsculas. Ya lo pongo con mayúsculas. Lo mismo Japón, estaba con minúsculas y ahora lo pongo, no con mayúscula, con el tipo de letra, título, ¿no? Vamos a poner que este es este, Suiza, perdón. Suiza y que esto de acá es vamos a ponerle que es Filipinas. Y aquí abajo vamos a ponerle que es Oregón. ¿Ok? Entonces ya hemos agregado o modificado los títulos de las imágenes para que de esta manera en que nosotros hemos reescrito los nombres, así se vaya mostrando en cada transición. ¿Ok? Ahora bien, van a ver, digamos que la extensión en cuanto al catálogo de efectos que tiene esta herramienta. Como decíamos, al final del día, cada transición que realiza cada una de estas opciones del Wow Slider, pues son similares, ¿no? Muestran unas burbujitas, se va la imagen, otra vez se muestran unas burbujitas, etcétera, etcétera. Pues resulta que después, abajo de ese catálogo, nos muestran aquí las vistas previas, debajo del color de la letra. Aquí observen esto. Observen que ahí se muestra el color de la letra. Y pues este tipo de codificación ya es conocido por nosotros, ¿no? Esa es código hexadecimal. Y el color que está por defecto es blanco, ¿no? Si yo quisiera cambiar el color de mis textos, pues simplemente aquí coloco el código hexadecimal del color que yo quiero que tenga el texto. ¿Ok? Entonces ya sabemos identificar esa parte. También viene la parte del texto, tipo de letra, ya vimos cómo cambiarlo, y del tamaño del texto.
Pero viene la opción de, bueno, ahora no me gustan este tipo de transiciones. Quiero de otro tipo. Pues empiezo a seleccionar entre el catálogo y observen que ahora viene la opción de el girar la imagen, ¿no? Y ahora todos los efectos que yo seleccione en este catálogo tendrán esa transición, es decir, la primera parte que son los templates o las plantillas, lo único que van a modificar es la manera, digamos, en cómo se observa en cuanto a los botones de controles, los anuncios y todo eso. Pero la parte de abajo nos permita modificar las transiciones. Las transiciones son los movimientos que se realizan entre imagen e imagen. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya otra configuración. Observen que esta tiene bordes redondeados. ¿Ok? Y así ustedes van seleccionando los que ustedes les gusten más, les agraden más, o que ustedes crean que va a llamar más la atención de sus usuarios o de sus clientes. Se ve como si fuera una fotografía. ¿Ok? Y pues aquí tenemos todavía muchas más transiciones. Este es el de líneas, es el de congelado. ¿Ok? Fotografía, etcétera, etcétera. Esto se ve como si fuera un collage de todos los productos y de ese selecciona uno y es el que va mostrando en pantalla. ¿Ok? Y pues ustedes aquí tienen la opción de ir navegando entre opciones y opciones para ver cuáles son los que al final del día les agradan más. Pero una vez que hayan cumplido, digamos, con la configuración de cómo quiero que se vea y qué transiciones y qué color de letra y qué tipo de letra quiero, pues ahora viene también una opción bastante importante que tenemos que considerar, ¿sale? Y esa es el tamaño de el slider, ¿vale? Entonces, yo agregué imágenes que tienen más o menos esta proporción, 1280 por 720. La aplicación identifica en general cuáles son los tamaños que yo he agregado de imágenes y me sugiere uno que se adecua al catálogo de imágenes que yo tengo. Pero eso no implica que no pueda yo modificarlo en su tamaño. ¿Ok? Puedo darle tamaño más pequeño o un tamaño más grande. ¿Ok? Y eso va a alterar también, por ejemplo, su tamaño, ¿no? Su distribución. Observen que en este caso el slider con la nueva configuración que le puse se ve como menos ancho y más alto, ¿no? Aquí tengo otra configuración 960 por 360 y observen cómo el tamaño del slider se modificó nuevamente. Pero observen que las imágenes, digamos que se ven recortadas, ¿no? Para adquirir ese tamaño. Entonces, al final del día, la herramienta, digamos, es intuitiva y lo que hace es, en lugar de deformar la imagen, lo único que hace es recortarla para que se adecue al tamaño que yo he dado. Supongamos que no quisiera esta proporción ni ninguna de las que me ha puesto aquí. Quiero una proporción o un tamaño personalizado a lo que yo quiero. Bueno, pues tengo ahí la opción de custom size, ¿no? O tamaño del que define el usuario o el cliente, en este caso que soy yo. Y acá yo indico en el recuadro que aparece en la parte inferior, ¿sale? El ancho y el alto, ¿sale? Del slider. Por ejemplo, quiero que mi slider sea de 1200 por 400. ¿Ok? Entonces todavía mi slider sigue trabajando, se ve más o menos en la misma proporción que tenía hace un rato, pero sin duda el tamaño ya lo he aumentado. Se recomienda que el slider
se adecua al tamaño, digamos que de los tamaños de pantalla estándar. Normalmente una pantalla de mediana resolución llega a los 1100 píxeles más o menos. De altas resoluciones tenemos hasta 1900 y más grandes. ¿Ok? Entonces hay que encontrar un tamaño medio que se adecue más o menos a todos los tamaños de pantallas. ¿Ok? Ya tenemos ahí ya el tamaño que yo he definido para mi slider, alto y ancho, las imágenes que voy a usar. Si quiero yo modificar, por ejemplo, el orden en que se va mostrando, lo único que tengo que hacer es arrastrar las imágenes. Voy del lado izquierdo, perdón, donde se están listando, y lo único que hago es arrastrarla a la posición que yo quiero. ¿Ok? Por ejemplo, estos como hazers quiero que aparezcan en la parte superior. ¿Ok? Y esa será la primera imagen. A lo mejor no quiero que sean estos como hazers, quiero que sea esa imagen de ahí y quiero para acá. ¿Vale? Entonces yo también controlo qué elementos se muestran primero, qué elementos se muestran después. Y finalmente, dentro de los efectos de transición, también puedo seleccionar que estos efectos sean múltiples, es decir, que se disuelvan con líneas o con círculos como tenía, o transición de fotografías, etcétera, etcétera. Y observen que cuando yo seleccione efectos múltiples, entonces automáticamente ahí me dice, selecciona de todos los efectos que yo tengo, cuáles son los que tú quieres. ¿Vale? Así que quiero el efecto de congelado. ¿Ok? Quiero, por ejemplo, también quiero el de collage. Y vamos a terminar con otro efecto, el de rotación. ¿Ok? Entonces, de todos estos efectos que he seleccionado, pues la aplicación los toma aleatoriamente y ahora cada transición me muestra un efecto distinto, ¿no? En base a las opciones que yo fui seleccionando, ¿vale? Pongamos que yo ya tengo ahí mi slider listo, yo dije ya está configurado como yo quiero. Vamos a darle más propiedades, ¿ok? Entonces, en esta ventanita ya nos muestra las mismas opciones que tenemos acá, pero ahora distribuidas en una ventana y básicamente consiste en hacer las configuraciones, pero ahora en la ventana. Y nos muestra otros efectos que no tenemos en estos paneles, digamos que de configuración rápida, ¿no? En la parte de los templates, eso no importa, eso ya lo vimos, eso lo hacemos aquí, sale del lado derecho, perdón, en la parte inferior nos muestra un previo, ¿no? Observen, ahí están los previos de cada uno de los tipos de sliders que tiene, ¿ok? Luego viene aquí el tamaño que yo ya di. Viene, por ejemplo, si la calidad de imagen que va a mantener en cada una de las imágenes que he agregado. Esto es importante porque en muchas ocasiones nosotros utilizamos imágenes de alta resolución y si nosotros le decimos que mantenga, por ejemplo, el 100% de la calidad de la imagen, eso implica que el tamaño del slider que yo cree pues va a ser más pesado que si yo lo reduzco su calidad. Entonces aquí por defecto nos dice con el 90% es más que suficiente, se van a ver bien tus imágenes y las transiciones van a funcionar de manera correcta. ¿Ok? También nos muestra aquí en la parte de abajo donde dice Delay Between Slides el tiempo que tarda entre una imagen y otra para hacer una transición. ¿Ok? Y también el tiempo que tarda el efecto de la transición. Es decir, por ejemplo, yo quiero que las imágenes se muestren por más tiempo y no solamente por 2 segundos, ¿no? Entonces yo quiero que tarden cada una 5 segundos y el efecto de la transición, por ejemplo, más pequeñito. ¿Vale? Al 1 segundo. Entonces, si yo doy aquí a aplicar, ahora lo que tendría que mostrarnos es la imagen, ¿vale? Que tardará 5 segundos. Observen que ya tardó más.
y el efecto es mucho más rápido, ¿no? Creo que conviene más que el efecto tarde un poquito para que se note y la imagen menos, por ejemplo. ¿Ok? Cada vez que yo haga una modificación en el slider, hay que aplicar los cambios para que se pueda ver cómo está trabajando mi slider. ¿Ok? Parece ser que ahí ya se ve un poquito mejor, a mí me agrada así. Pues ahora tenemos que publicarlo. ¿Ok? Dentro del mismo cuadro de propiedades del slider o de más configuraciones, vienen otras opciones. ¿Ok? Cuando yo pago por el servicio, por este programa, me da la opción de poder cambiar el texto que por defecto le agrega. Le observen, dice aquí marca de agua, texto, y acá me dice wowslider.com. O también tengo la opción de agregar mi logotipo. Pero eso siempre y cuando yo pague por el programa. Como no he pagado por él, entonces dice WowSlider, bueno, pues entonces hazme promoción, ¿no? Ya que estás utilizando mi aplicación gratuita, pues hazme promoción en tu sitio. Así que WowSlider agrega una marca de agua a las imágenes para que cada vez que el slider lo observe tu cliente, diga, mira, este le hizo con WowSlider. ¿Sale? Y pues así se hace la cadenita, ¿no? Van al sitio y descargan la aplicación y la reutilizan. Yo les voy a enseñar la manera en quitarle la marca de agua sin necesidad de comprar la licencia. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos las configuraciones. Vamos a las opciones de publicar. ¿Vale? Tenemos algunas maneras en que nosotros podemos publicar el slider que acabamos de crear. Observen cómo dice ahí, publicar en un folder, es la primera opción. Vamos a hacer aquí el acercamiento. Publicar en un folder, ¿vale? Y a continuación me dice dónde lo va a publicar y me pone aquí la ruta, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esa opción? Pues construir dentro de la carpeta documentos una carpeta que diga wow slider y a continuación crea una carpeta donde va a meter ese slider dentro de un documento HTML. Ok, vamos a hacerlo. Pero en lugar de en la carpeta de documentos, vamos a ir a mi carpeta donde yo estoy guardando mis páginas web. Y exactamente, y le voy a decir que ahí. Ok, seleccionar carpeta. Ok, entonces dice que va a ir ahí y va a crear un archivo que se llama wow slider. Mejor vamos a crear una nueva carpeta dentro de mi carpeta de páginas web y le voy a poner ahí slider. Y ahora sí, dentro de slider que haga todo lo que necesite. Y mi página, en lugar de que se llame wow slider, se debe de llamar index, porque acuérdense que de esta manera es como el navegador funciona, ¿vale? Identificando ese archivo en particular para que ese sea el que se va a mostrar en mi navegador cuando alguien entre a mi sitio. Si yo le cambio, le dejo el nombre que estaba anteriormente, pues forzosamente cada vez que alguien entra a mi sitio necesita poner el nombre del archivo. Entonces para quitar eso, pues mejor le cambiamos de una vez el nombre. Ya está esa parte. Voy a decir entonces publicar, ¿sale? Y entonces la herramienta empieza a trabajar, ¿sale? Y dentro del trabajo que realiza la herramienta, básicamente lo que hace es construir un sitio web que dentro de sus archivos y carpetas agregue elementos de mi slider. Vamos a ver. Tenemos páginas. Vamos a ver dónde quedó mi carpeta de slider. No la veo. Ah, mm, mm, mm. No veo dónde quedó mi carpetita.
Vamos a ver, déjenme ver dónde quedó. Aquí le dije publicar. Mm, publicar, si está bien. Vamos a darle otra vez. Anda, abre la página. Ah, ok. Muy bien, sí, ya quedó, nomás que no vi que la abrió en otra ventana. Entonces, le di yo publicar, ¿vale? Y automáticamente lo que hace una vez que terminó, si yo observo aquí otra vez la ventanita donde di publicar, observen que por defecto está seleccionada una opción que dice abre la página web una vez que la hayas publicado, ¿vale? Después de publicarla. Yo le di publicar y efectivamente abrió la ventana, nada más que me la abrió en otra pestaña que está fuera de su vista. ¿Vale? Entonces lo que publicó fue esto, lo que ustedes están viendo. ¿Ok? Me publica una página donde agrega contenido, ¿vale? Y dentro de ese contenido está precisamente mi slider, ¿vale? Y acá me dice, el código HTML de este slider está y acá me dice, cursos de diseño de páginas web, slider y index. Así que si yo voy a esa ubicación, curso de páginas web, slider, ¿sale? Y ahí encuentro el proyecto que acaba de agregar precisamente Wow Slider en mi equipo. Creo que equivoqué, tendría que ser dentro de páginas y no dentro de la carpeta del curso. Voy a cerrar mi navegador y lo único que voy a hacer es mover mi carpeta hacia la carpeta de páginas. Ahí está. Ahora sí, dentro de mi carpeta de páginas tengo mi carpeta de slider y dentro de esa tengo mi index. ¿Vale? Y si ejecuto mi archivo de index, ahí veo, ¿vale? Mi slider. Observen que por defecto, en lugar de que me mostrara este archivo index, me dice ahí index how to, es decir, index y el archivo con los pasos que yo tengo que seguir para realizar ciertas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, me dice cómo agregar este slider a una página HTML. ¿Vale? Si yo no sé inglés, porque a lo mejor no se me da el inglés, pues no hay problema. Agrego y digo translate. Ah, bueno, no necesito translate ahí. Perdón. Quiero ver si aquí viene el traductor. No viene el traductor. Ok, vamos a ver si lo traduce ahí. No lo tradujo así. No tengo la herramienta de traductor aquí. No tengo mi complemento de traductor, pero bueno, se los voy traduciendo yo. Entonces dice, ¿cómo agregar este slider a una página HTML? Dice, hay que cargar estos folders a tu servidor. Es decir, si yo quisiera subir este slider dentro de todos los archivos que yo tengo ya en mi alojamiento, el que ustedes conocen, tengo que subir estas dos carpetas. Vamos a esas carpetas. Aquí están, observen. Comúnmente, cuando yo estoy trabajando con Wow Slider, las imágenes se van a almacenar en la carpeta data e imágenes. Observen que aquí están los archivos que yo había agregado originalmente, pero casualmente ya los archivos, todos los archivos tienen el mismo tamaño. Si yo me desplazo aquí, ¿vale? Observen que los tamaños de las imágenes son todos iguales y originalmente cuando yo los descargué, pues tenían un tamaño distinto. Solamente dos o tres coinciden en el tamaño.
Pero además de eso, cada vez que yo abro la imagen, observen que en la parte inferior, ¿ok?, se muestra precisamente la marca de agua que yo les había dicho, ¿no? Que Wow Slider le agrega a sus imágenes del slider para que le hagamos promoción. Entonces, ¿en qué consiste? O cómo le eliminamos estos mensajitos, pues está fácil, ¿no? Consiste en sustituir estas imágenes, ¿vale? Pero ahora cuando los vamos a sustituir, deben de llevar el mismo tamaño. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues tenemos diferentes herramientas para poder hacer eso. Una herramienta que viene casi en todos los equipos, pues es el Paint, ¿no? Entonces agarran su Paint. Los que tengan Mac, la verdad no sé qué aplicación tengan en Mac para editar imágenes. Aquí vamos a ponerle abrir, por ejemplo. Y vamos a abrir el archivo que corresponde a esa imagen. Por ejemplo, el primero es el de Alberta. Así que voy a abrir la imagen que yo descargué originalmente, donde tenía una foto de ese paisaje. Ok, vamos a ver aquí, en mi carpeta, mis páginas. Y aquí tengo mis paisajes. Y aquí tengo mi imagen de Alberta. Ok, ahí está mi imagen original. Si yo checo, por ejemplo, cuál es el tamaño de esta imagen, observen que cuando selecciono la opción de recortar, me muestra cuál es el ancho y altura de esta imagen. Necesito entonces darle las mismas proporciones que Wow Slider le dio. ¿Vale? Entonces el tamaño de la imagen debe ser 1200 por 400. ¿Ok? Y el nombre del archivo debe ser este. Vamos a hacerlo. Me paso aquí a mi Paint y le digo, ¿sabes qué? Necesito que la imagen sea de 1200 por 400. Así que puedo empezar a arrastrar acá, ¿vale? Y se va recortando la imagen. Pero observen que cuando hago eso en la opción de recorte, lo único que hace es, ahora sí que como su nombre lo indica, es sacar un pedazo de la imagen. Y yo no quiero que pase eso, sino más bien que vaya cambiando el tamaño de la imagen. Un consejo que yo les doy es que cuando modifiquen el tamaño de la imagen, mantengan la misma escala, es decir, que no le hagan esto, ¿vale? Porque cuando yo hago eso, entonces automáticamente ya modifiqué la proporción de la escala, perdón. Ya modifiqué la proporción de la escala. Si yo voy a modificar el tamaño de una imagen, tengo que hacerlo desde una de sus orillas, pero observen también que si arrastro de más de manera vertical o de manera horizontal, también llego a deformar la imagen. Para que eso no ocurra, tengo que presionar el botón Shift de mi teclado para que la proporción se mantenga, no importando que yo arrastre más de manera vertical o de manera horizontal el puntero del mouse. Entonces, hay que, como les decía, presionar la tecla Shift. ¿Cuál es la tecla Shift de mi computadora? Pues aquella que tiene una flechita que se ve hacia arriba, que se ve que apunta hacia arriba. Es una tecla grande y ancha, ¿no? Normalmente está una del lado izquierdo y una del lado derecho, arribita de mi botón de control. ¿Ok? Esa es la tecla Shift. Entonces, si modifico el tamaño de mi imagen, presionar ese botón para que mantenga la proporción. Y ahora sí, lo lleva a lo más cercano a 1200. Observen que cada vez que voy moviendo aquí el puntero del mouse, en esta parte superior me dice el ancho y alto de la imagen. Observen. Lo llevo lo más cercano a 1200 para que digamos que recupere una buena captura de la imagen que tengo. Ok, ahora sí le doy recortar, ¿no? Si yo recorto aquí, no importa que me pase. Ok,
ya podré obtener un buen pedazo de mi imagen. Por ejemplo, lo llevé a 1201 por 676. Puedo hacerlo así arrastrando, ¿cómo se dice? El puntero y poniéndome en uno de los vértices de la imagen, o puedo irme directamente acá, ¿sale? Doy 1200 y luego le doy 400 y ya está mi imagen. Y ya nada más lo coloco donde quiero que tenga ese tamaño de imagen, esa captura de imagen. Por ejemplo, ahí, ¿sale? De hecho, no se sale del cuadro de la imagen. Si yo arrastro este recorte y lo pego lo más a la izquierda posible, tratando de sacarlo de la imagen, del recuadro de la imagen, no pasa. Así que sin problemas, lo ubico donde yo quiero en esta parte, por ejemplo, y le doy cuando termino, listo. Ahora sí, ya tengo mi imagen recortada y ya tiene el tamaño que yo quiero y lo único que queda es guardarla. ¿Vale? Le doy guardar como, le doy imagen, ¿ok? Y ahora queda almacenarla donde corresponde, ¿sale? Estoy en mi carpeta de los sliders, observen, estoy dentro de páginas, dentro de la carpeta de slider, dentro de la carpeta de data 1 dijimos que había una carpeta de imágenes y ahí se almacenaron las imágenes que Wow Slider recortó. Vamos a seleccionar la que originalmente creó Wow Slider con su huella con su, ¿cómo se llama? Con su marca de agua, con su marca, y le vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle botón derecho sobre la imagen y le vamos a decir cambiar nombre. También puedo activar el cambio de nombre o edición del nombre del archivo presionando la tecla F2. Funciona igual. O doy un clic al archivo y luego de manera espaciada le doy nuevamente clic y observen que nuevamente el nombre se vuelve editable. Lo único que voy a hacer es agregarle un guión bajo al final, porque con eso basta para decir que este archivo ya es totalmente distinto al de Alberta. Voy aquí en mi herramienta, ahora sí, dentro de mi Paint, busco mi carpeta donde voy a guardar mi archivo editado. Vamos a páginas, y luego al slider, y dijimos que dentro de slider vamos a data 1, imágenes, y ahora sí, ok, vamos a guardarlo como Alberta, pero no va a tener el guión bajo. Y le damos guardar. Vale, ya quedó listo. ¿Cómo sé que ya quedó guardado? Pues veo el contenido en mi carpeta y observemos que se ve ahí mi archivo, el que acabo de crear. Y de pasón, vamos aquí navegando sobre los archivos que están dentro de esta carpeta y veo que el de Alberta tiene el mismo tamaño, la misma proporción que las demás imágenes. De tal suerte que si ahora yo voy a mi navegador, observemos cómo aquí está trabajando el slider. Vamos a llegar a la parte donde se muestra la imagen de Alberta. Vamos a ver aquí. Yo le puse que era de Suiza. Le puse que era de Filipinas. ¿Vale? Aquí, este es el de órganos. No. Acá está el de Alberta. Ya puse pausa. Observen cómo acá abajo se muestra la marca de agua que por defecto le agregó. ¿Vale? Vamos a actualizar nuestro navegador una vez que yo ya agregué la imagen. Hay que tener presente que cuando yo agrego o modifico el contenido de la carpeta de imágenes, automáticamente no se reflejan los cambios aquí, porque nuestro navegador almacena la información de manera temporal, algo que se le conoce el caché, que a lo mejor ya lo platicamos alguna vez. Tiene una memoria temporal el navegador y estos datos, estas imágenes y alguna otra información se almacenan de manera temporal aquí, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que el contenido se cargue más rápido, ¿vale? Entonces, si yo actualizo aquí mi navegador,
yo esperaría que ahora la imagen que yo acabo de agregar editada, ¿vale? Ahora se ve aquí dentro de mi slider. Y es lo que pasa, observen. Agregué mi slide, mi imagen modificada y esa marca de agua quedó eliminada de mi slider. Lo mismo que tendría que repetir ahora para los demás elementos, ¿no? Que todavía continúan con esa marca de agua. Vamos a hacerlo para otro, con el objetivo de repetir los pasos que seguimos para que quede bien claro cómo se hizo, ¿vale? Entonces, en sus equipos seguramente tienen alguna herramienta que les ayude a editar imágenes, ¿vale? Normalmente esas aplicaciones pues son sencillas. Puede ser que alguien más ya haya instalado algunos otros editores de imágenes, ¿ok? El que tenemos en Windows es Paint, ¿ok? Tenemos la versión viejita del Paint, que en algunos equipos todavía está, y tenemos la versión, digamos, la más reciente, ¿no? El 3D, que es la que yo estoy utilizando. Entonces ya tengo aquí abierto mi Paint. Necesito agregar, perdón, necesito abrir una de las imágenes que voy a sustituir en el slider. Decíamos que esto lo realizamos porque cuando Wow Slider crea el slider, valga la redundancia, siempre agrega una marca de agua en el caso de que no hayamos adquirido la herramienta. ¿Ok? Entonces, si observamos, por ejemplo, la de Japón, pues ahí se ve que dice Wow Slider, ¿no? Obvio, nosotros no queremos que hacerle publicidad a la aplicación y queremos que nuestras imágenes se vean limpias, ¿no? Como lo tenemos aquí con esta imagen de un paisaje de Alberta. Así queremos que se vea. O incluso, pues, ¿por qué no agregar nuestro logotipo, ¿no? O la marca, o el nombre de nuestra marca, o el nombre de nosotros, etcétera, etcétera, de la compañía, ¿no? Bueno, vamos entonces a agarrar el de Japón. Dijimos, y lo que quiero es eliminar la marca de agua que tiene. Para hacer eso, necesito la imagen original que yo subí a la aplicación. Esa es la que vamos a abrir. Así que vamos acá a nuestra aplicación de Paint 3D y le digo a abrir. Examinar los archivos. Esto que tenía antes abierto, digo que no lo guarde. Ahora sí, voy a la carpeta donde originalmente tenía mis imágenes descargadas. Aquí está la de Japón. La abro y ya la tengo ahí lista para trabajar. ¿Vale, vale? Seguramente tiene un tamaño distinto a los 1200 por 400 que yo le dije a Wow Slider que le pusiera. Vamos a verificar cómo hago eso, pues selecciono la imagen, ¿no? Arrastro el puntero del mouse y ahí está ya seleccionada mi imagen. Y efectivamente, si yo observo en la descripción de la imagen en la parte superior derecha, ahí me dice ancho 1280, altura 720. Bueno, quiero llevarla a que tenga la misma proporción de todas las imágenes que se muestran en el slider. ¿Qué tamaño es ese? Pues lo verifico. Puede ser pasando el puntero del mouse sobre cualquiera de las imágenes y ahí veo que dice 1200 por 400. O puede ser dando clic derecho sobre una de esas imágenes y luego propiedades. ¿Vale? Y ahí también en propiedades, en la opción de detalles dice 1200 por 400. Ahí está la resolución de la imagen. El tamaño, perdón, las dimensiones. Bueno, pues ese mismo tamaño necesito darle ahora a mi imagen que tengo aquí en el Paint 3D. ¿Vale? Necesito en pocas palabras recortarla. Puedo hacerlo arrastrando las orillas de la imagen, ¿sale? Para llevarla a un tamaño más o menos aproximado a esas dimensiones que hablamos. Si yo veo
Si yo selecciono mi imagen, más o menos ya tiene el tamaño 1280, es decir, en el ancho corresponde. ¿Por qué no modifico la altura y la llevo a 400? Porque si yo lo llevo así a 400, vean que la imagen pues se deforma totalmente, ¿no? Aunque se sigue notando ahí una montaña y las ramas de los árboles, pues la imagen se ve estirada o aplastada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que nosotros queremos es recortar la imagen y la captura de esa imagen debe llevar ese tamaño más o menos. Así que lo único que hago es que ya más o menos como tiene esas proporciones, lo único que necesito nada más es recortarla. Puedo escribir directamente el tamaño acá, 1200 por 400, ¿ok? Y entonces el recuadro que se ve habilitado yo lo puedo arrastrar dentro de la imagen para que yo defina qué tamaño o cuál segmento de la imagen es la que va a recortar y es la que se va a ver en mi slider, ¿ok? Voy a hacer un poco más pequeña la imagen para que recorte o la captura de imagen sea un poquito más amplia de lo que me mostró hace un rato. Así que puedo, les decía yo, arrastrar desde uno de los vértices inferior o superior de la imagen, ¿sale? Presionando el botón Shift para que se mantenga la proporción de la imagen y no se altere, porque a lo mejor arrastre más de manera horizontal o vertical. Si yo presiono Shift, entonces automáticamente mantiene la proporción. Voy a llevarle un ancho muy cercano a 1200, ahí está, 1200. Suelto y ya está listo. Ahora recorto y digo 1200 por 400. Ahí está el cuadrito para la selección y yo lo arrastro a donde yo quiera. Quiero que se vea el monte Fuji y unas ramitas de aquí del árbol de, creo que son cerezas, ¿no? No me acuerdo qué son. Son cerezos esos árboles. Ahí está, le digo listo. Ya está mi imagen y ahora lo necesitamos guardar. ¿Cómo? Vamos a la imagen y ahora necesito almacenarla dentro de la carpeta donde están las imágenes del slider. Como previamente ya había guardado una, pues ya me abre su ubicación. ¿Vale? Pero pues ya existe la imagen de Japón, así que necesito renombrar la que ya estaba guardada. Puedo hacerlo directamente aquí en esta ventana o lo puedo hacer en mi explorador de archivos. Vamos a hacerlo aquí con el asistente que nos abrió Paint 3D. Clic derecho sobre la imagen, cambiar nombre y dijimos que únicamente le agregamos, por ejemplo, un guión y ahora sí la imagen pues ya es totalmente otra. Guardamos con Japón porque vamos a sustituir la imagen que teníamos previamente y ya quedó listo, así que si yo voy a mi carpeta pues hay dos imágenes de Japón. Incluso vean como la imagen que estaba originalmente en el slider mostraba el monte Fuji, pero recortado, es decir, le voló ahí ¿cómo se llama? La cima, ¿no? Del volcán este que está dormido. Y la captura que yo hice de mi imagen se ve mucho mejor porque se aprecia completo la montaña, ¿vale? Quiere decir que ahí sí le hicimos hasta mejora. Obviamente la imagen que se va a mostrar ahora en el slider es la que ya no tiene la marca de agua. Si yo echo a andar aquí el slider o la modificación como estaba anteriormente, pues encontraré que seguramente aquí todavía está la imagen viejita de Japón, donde se muestra la marca de agua y donde la cima del monte pues se ve recortada, ¿no? Aquí lo estamos observando. Marca de agua y cima recortada. Así que si yo actualizo ahora el slider, esperaría que la imagen que me muestre de Japón con el monte Fuji pues ya se vea más completa y además sin la marca de agua, ¿no? Que es lo que nosotros estamos observando en este momento, ¿vale? Ya tenemos entonces la manera de eliminar las marcas de agua
sin necesidad de adquirir la licencia. Y pues siguiendo con la recomendación que nos dice aquí Web Slider para agregar este elemento a una página web, dice ahí, copia los folders dentro de tu servidor, ¿vale? Luego nos dice, copia este código entre las etiquetas del encabezado. Observen, estas son las etiquetas del encabezado. ¿Qué es lo que estamos copiando? ¿Qué es lo que quiere que copiemos el Web Slider? Pues básicamente una hoja de estilos y una hoja de JavaScript. Acuérdense que todo lo que venga con etiqueta script es JavaScript. Entonces, Web Slider nos dice, ¿sabes qué? Para que funcione necesito una hoja de estilos y mi script de Java. Y una vez que hiciste eso, vas a la parte del cuerpo del documento, ¿vale? Y en el lugar que tú quieras que aparezca el slider, vas a copiar este código, ¿ok? Y con eso queda integrado el slider en tu HTML donde tú quieras, ¿vale? Así que la siguiente sesión lo que veremos es precisamente agregar el slider donde nosotros querramos para ver que esté funcionando perfectamente nuestro slider dentro de una página web que nosotros hayamos hecho, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, la de mi currículum vitae, y en lugar de imágenes de paisajes, pues quiero que a lo mejor que se muestre mi portafolio de trabajo o los productos que yo voy a vender o voy a estar publicitando en mi página, ¿ok? No sé si tengan dudas con respecto a la herramienta. Realmente se me hace bastante sencilla y tienen ustedes la oportunidad de generar un tipo de estas herramientas, una de estas herramientas de manera muy sencillita. ¿Dudas? Una vez que ustedes terminen, pues ya nada más dan ahí cerrar y les da todavía oportunidad de guardar el proyecto si es que ustedes quieren seguir más adelante, a lo mejor editando las imágenes, agregando otras o cambiando los tamaños. Si no quieren salvar el proyecto, pues les dicen que no. Yo le voy a dar que sí. A lo mejor más adelante se ofrece que lo tenga que modificar. Y acá digo mi slider. Y ya quedó listo ahí. ¿Vale? Mañana lo integramos con nuestra página. Y creamos a lo mejor uno nuevo, ¿no? Bueno, entonces, si no hay dudas, déjenme pasar por favor la lista para que ya nos vayamos a descansar, porque ya me cansé de hablar.